¿De cuántas maneras podemos comunicarnos, jóvenes? A ver, Larico, dice de 3 maneras. A ver, ¿cuáles son esas maneras, Larico? Barzola dice de 2 maneras, verbal y no verbal. Lo mismo dice Lazo. Reyes dice también de 2 maneras, lingüística y no lingüística. Lindo dice que hay 10. ¿Cuáles son esas 10, Lindo? ¿A jóvenes? Carrión dice verbal y no verbal también. Y Larico dice visual, oral y escrita. Candela, verbal y no verbal. A ver, cámara dice comunicación pasiva. ¿Cómo es eso, cámara? ¿Cómo es la comunicación pasiva? No entiendo. A ver, cámara dice comunicación pasiva. Giovanna Geraldine dice verbal y no verbal. Y Lindo dice lingüística, no lingüística, pública, privada, interpersonal, intrapersonal, unilateral, recíproca, directa e indirecta. ¿Qué cosa sería una comunicación unilateral, Lindo? ¿Qué entiendes por una comunicación unilateral? ¿Y qué vendría a ser una comunicación pública o privada? Ah, las diapositivas. Ah, o sea, ya abriste ya el material en el intranet. Vamos a ver. Mejor, a esto llamamos comunicación. Hay 2 tipos de comunicación, básicamente las que queremos estudiar, ¿no es cierto? Es la comunicación por el código. O sea, una comunicación por el código, ¿no es cierto? Y si estamos hablando del código, estamos hablando del lenguaje, ¿no es cierto? O sea, un tipo de comunicación que tenga que ver con el código. Todo lo que ustedes me han dicho en el chat tiene que ver con el código, ¿no? Es comunicación verbal, no verbal. Ese tipo de comunicación siempre será por el código, ¿sí? Muy bien. El otro tipo de comunicación sería por la relación entre el emisor-receptor, por la forma como se complementan, por la forma como se relacionan, por ese tipo de relación existen tipos de comunicación entre el emisor y el receptor. Vamos a ver cuáles son. Una comunicación por el código. En esta comunicación por el código es la forma que utilizas para comunicar. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, en el código vamos a recalcar que solamente los humanos lo utilizan. Ojo. Entonces, esta es una comunicación humana. ¿Sí? Vamos a ver. Puede ser humana y no humana, dice. ¿No es cierto?
Si es humana, ojo, la humana considera dos cosas. Considera lo verbal y también considera lo no verbal. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, según la humana, o sea, nosotros las personas utilizamos dos tipos de código. Un código que es el verbal. ¿Qué cosa indica lo verbal? Lo verbal puede relacionarse con el diálogo y con la charla. O sea, cuando tú conversas con alguien, eso es oral. La forma como me estoy comunicando con ustedes por el código, por ejemplo, también es oral, es verbal. Verbal porque estoy aplicando la cuestión de hablar, ¿no? Ahora, si fuera de otra manera, tendría que ser por escrito, que es otro tipo de verbal. O sea, aquí tú redactas. Entonces, la forma verbal implica dos cosas. Implica verbal y escrito. ¿Entendido, jóvenes? Verbal y escrito. ¿Sí? Ahora bien, la no verbal, ¿qué cosa implica? La no verbal. La comunicación no verbal indica pues que hay señas, hay gestos y hay colores, ¿no es cierto? Que son las formas de entender el mensaje no verbal, la información no verbal. ¿Sí? Vamos a ver. En la comunicación humana verbal hemos visto que solamente hay dos tipos de comunicación humana verbal, que es la oral, lo que están hablando acá, aquí por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? El mensaje, el lenguaje, esto de acá es verbal. Y aquí también, estos dos niños están hablando verbalmente, están utilizando la voz para poder comunicarse, ¿sí? En cambio acá, por ejemplo, en esta laminita de acá, de arriba, este es un texto, ¿sí? En ese texto, por ejemplo, escrito, la comunicación escrita, tiene que ver con la carta, el oficio, la obra literaria, el periódico, por el WhatsApp, por el Facebook, por el Twitter, por los blogs, que son formas escritas de la comunicación humana. ¿Sí? Y también está esto, ¿no es cierto? Aquí se aplica, por ejemplo, el caso de la comunicación escrita. Oral, escrita, son humana verbal. Oral y escrita. ¿No es cierto? Oral y escrita. ¿Sí? Muy bien. Esa es la comunicación humana que corresponde al ingenio del hombre. ¿No es cierto? Vamos a ver. En la humana no verbal, ¿no es cierto? Existen los otros tipos de formas, ¿no es cierto? Primero, las señas con las manos, ahí ustedes ven las señas con las señas con los gestos, que es gestual, ¿no es cierto? La postura de los participantes, los colores, y también esto. ¿Qué cosa vendría a ser estos jóvenes? Esta figura, ¿qué vendría a ser? A ver, respondan jóvenes. Huellas. Huella digital. Exacto, las huellas. Ajá, huellas. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Alguien conoce cómo se llama ese concepto de rastros y huellas? También es una forma es un elemento, así como las señas, así como los colores, así como los gestos, como la mímica, igualito. Esto se le conoce con un nombre. ¿Con qué? A los rastros y huellas. ¿Ah? Entonces, jóvenes, dentro de la humana no verbal se va a considerar esto también. ¿Y cómo se considera esto? Esto se considera como un indicio, ¿no? El indicio también es un elemento no verbal. Así como los síntomas, por ejemplo. ¿Qué cosa es un síntoma? Un síntoma es una realidad oculta, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta de que una persona tiene COVID? ¿No? ¿Cómo te enteras de que una persona está contagiada de COVID? ¿Cómo te enteras? De los ¿Ah? síntomas.
¿Qué Por los tienes? síntomas, pues, exacto, por los síntomas. Entonces, ¿qué cosa es un síntoma? Un síntoma es una manifestación corporal, ¿no es cierto?, de tu cuerpo, pero por lo que pasa dentro, no por lo que pasa afuera, ¿no? Entonces, cuando el síntoma aflora en la cara o en el cuerpo, ¿no es cierto?, entonces tú te das cuenta de que algo malo pasa, ¿sí? Pero eso es por dentro, no por fuera, ¿sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, en ese sentido, en la humana no verbal vamos a ver pues las señas, los gestos, la postura, los colores, los indicios, los síntomas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a entender eso. Esa es la humana no verbal, ¿no es cierto? Todo signo que no sean orales o escritos, gestos, señas, dibujos, colores, banderas, todo lo que pueda servir de código. Cualquier cosa que tú vas a utilizar y que tiene condición de código, sirve para poder comunicarte con los demás. ¿Cierto? Muy bien. Por la relación que existe entre el emisor y el receptor. Bueno, disculpen un momentito, por favor. Bueno, disculpen la interrupción, tenían un asunto urgente que arreglar. Bien, vamos a ver. Por la relación que existe entre el emisor y el receptor, vamos a encontrar también tipos de comunicación. Ojo, jóvenes, el aspecto es bien sencillo acá, ¿no? La forma como se lleva el emisor con el receptor, esa forma de relación que existe entre los dos, ¿no es cierto?, va a determinar un tipo de comunicación, ¿no es cierto? Todos ustedes, con lo que hemos estado hablando al principio, ¿no es cierto? Ya, cuando le he preguntado qué cosas han hecho el fin de semana, y me han contestado que han estado viendo televisión, han estado conversando con sus padres, ayudando ahí, todo eso implica un tipo de comunicación. Vamos a ver cuáles han sido esos tipos de comunicación. A pesar de que han estado en su casa, han hecho tipos de comunicación. Vamos a ver. Bien, jóvenes, aquí por ejemplo, hay una comunicación intrapersonal, una comunicación interpersonal, una comunicación directa, una indirecta. ¿No? Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de esos tipos. ¿No? Con solamente ver esta figura o esta figura de acá, yo puedo de repente
tratar de dar una definición a lo que significa la comunicación intrapersonal. A ver, jóvenes, los espero en el chat. Según las figuras, ¿qué cosa vendría a ser una comunicación intrapersonal? Monólogo, dice Serrano. Claro, si Serrano dice monólogo. Reyes, hablarse a sí mismo. Soliloquio, dice también Serrano. ¿Qué más? Ya. Hay jóvenes, ustedes me han dicho que son monólogo, soliloquio. ¿Hay otras formas? ¿Hay otras formas de entender la comunicación intrapersonal? No, 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 Larico. ¿Ah? Varias personas no. Estamos hablando de la intrapersonal. Estamos hablando de la intrapersonal, Larico. Estamos hablando todavía de esto. Ustedes me han dado los ejemplos, monólogo y soliloquio. Quiero definición, jóvenes. Bueno, pues sí, pues, vamos a encasillarlo ahí. Es un buen ejemplo, Serrano, ¿ah? Consultar con un peluche, ¿no? Ya, ¿y cómo se puede llamar a eso en términos formales, Serrano? El consultar con un peluche, al final de cuentas, ¿qué cosa es? ¿Ah? Exacto, muy bien, Serrano. Se está reflexionando, ¿no es cierto? Entonces, en eso también conocemos que existe una comunicación intrapersonal. Cuando hay una reflexión, cuando hay una decisión que tomar en la noche, ¿no es cierto? Es cuando estamos pensando, reflexionando, exacto, ¿no es cierto? Eso es importante reconocerlo. Muy bien, ¿en qué consiste una comunicación interpersonal? Acá, jóvenes. Ojo, aquí estamos viendo, por ejemplo, que tres personas están hablando. Y aquí abajo hay dos personas que están hablando. Ya, entonces, ¿qué cosa vendría a ser una comunicación interpersonal y qué cosa vendría a ser una comunicación directa? ¿Tienen algo que ver los dos? ¿Se diferencian en algo? ¿Se parecen en algo? ¿En qué, jóvenes? A ver. Allá, interpersonal es que varias personas hablan. Muy bien, Larico. Y la segunda, la directa, ¿qué vendría a ser? Una comunicación directa. Ya, está muy bien. ¿En qué se parecen o en qué se diferencian con la interpersonal? Cruz, en persona. Ajá. Muy bien, Larico, muy bien, cámara. No, no, no es una diferencia muy clara, cámara. Y tampoco no es muy claro lo que tú dices, Serrano. Ya. Pero vamos a ser jóvenes. En una interpersonal, ojo, sucede que varias personas intervienen a la vez. O sea, varias personas intervienen en el acto comunicativo. Se comunican, conversan, varias personas. ¿Sí? Ahora, en una directa, la conversación es que participan dos personas también, ¿no es cierto? Solamente dos personas, pero en una estancia o habitación.
están frente a frente. También puede ser una conversación, una clase, una conferencia. Vamos a ver, en términos jóvenes, en términos reales, tanto la directa como la interpersonal son iguales. ¿Cuál podría ser la diferencia? La diferencia es que aquí, pues, el interpersonal es desde el punto de vista de la cantidad de personas. En cambio, en la directa, el punto de vista es del espacio compartido. ¿Sí? Pero los dos son iguales, jóvenes. Los diferencia, ¿qué cosa? Los diferencia el criterio con el que se define eso. Una interpersonal, porque hay varias personas conversando. Directa es porque compartes un espacio. Ahora, una comunicación, una comunicación directa puede ser intrapersonal. Jóvenes, una comunicación directa puede ser intrapersonal, intra, ¿o no? Pregunta de examen, jóvenes. Una comunicación directa, perdón, una comunicación directa puede ser una comunicación intrapersonal. Claudio Serrano dice que no. Mi mamá dice que no. Cámara también dice que no. Larico dice no. Lazo dice sí. Caramba. Sería bueno oír tu opinión, Lazo, y también sería bueno oír la opinión de los que han dicho no. ¿Por qué no? ¿Y por qué sí, Lazo? A ver. Joder, los estoy esperando. ¿Por qué no Cámara, Larico y Serrano? ¿Y por qué sí Lazo? Jóvenes, jóvenes, en una comunicación directa, la comunicación directa puede ser intrapersonal, o sea, esas dos. Una directa puede ser intrapersonal. Según Larico dice que no, pero según Lazo dice que sí. La pregunta es, ¿por qué? Así es, así es, muy buena respuesta, Lazo. Así que, jóvenes, una comunicación directa, exacto, muy bien, ¿no? En la interpersonal tú estás frente a frente. Si no te das cuenta, pues es como si estuvieras hablando con el espejo, ¿no es cierto? Entonces, es una comunicación directa, ¿ya? Es una comunicación directa. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, en una comunicación interpersonal intervienen varios a la vez. En una comunicación directa puede ser eso también, porque comparten el mismo espacio, comparten el mismo recinto, ¿no es cierto? Están frente a frente, face to face, ¿no? En cambio, en la indirecta no. ¿Cuál es la colocación con la indirecta? En la indirecta te da la distancia. ¿Se dan cuenta? Lo opuesto a la directa, pues al emisor y el receptor lo separa la distancia. Entonces se comunican por carta, y nadie escribe, por teléfono, por WhatsApp, por Twitter, por el chat, por el Messenger, ¿no es cierto? Por todos esos medios se puede escribir, se puede mantener la comunicación, inclusive por los periódicos. Pues, si tú lees un periódico, eso puede ser una comunicación indirecta, ¿no? ¿Por qué? Porque el editor está comunicando contigo mediante un elemento tecnológico, que es el periódico. Te estás enterando de las noticias ahí, ¿no? Y claro, pues,
está llegando a varias personas. Entonces, en una comunicación, en una lectura de periódico, estás haciendo una comunicación interpersonal, inter, no intra, interpersonal, pero indirecta, ¿ya? En una lectura de periódico y también en una lectura de cualquier obra. Aquí estoy leyendo, por ejemplo, una obra, un cuento, estoy leyendo. Entonces, esta comunicación también es interpersonal, pero es indirecta. ¿Entendido, jóvenes? Es indirecta. Ahora bien, pero jóvenes, en una comunicación interpersonal tú hablas contigo mismo. En una comunicación interpersonal hablas con varios. En una comunicación directa compartes el espacio. En una comunicación indirecta no. ¿No? Entonces, jóvenes, eso es lo que tenemos que conocer acerca de los tipos de comunicación. Comunicación unidireccional, bidireccional, de difusión y de medios. ¿En qué consiste cada uno, jóvenes? ¿No? En una comunicación interpersonal hay varias personas. Te comunicas con varios a la vez. En una comunicación unidireccional, ¿cómo es? ¿Cómo sería? ¿También sería interpersonal o sería interpersonal? Una comunicación unidireccional. ¿A jóvenes que me dicen? ¿Qué tienen que ver los textos escolares, Serrano? Allá, un texto escolar es un ejemplo de comunicación unidireccional, ¿verdad? ¿O no? Exacto, muy bien. Serrano dice que sí. Entonces, jóvenes, en una comunicación unidireccional, ¿no es cierto? La comunicación no tiene retorno. La comunicación no regresa. ¿Cómo regresaría? A jóvenes, ¿cómo regresaría la comunicación? ¿Ah? Exacto, cuando el receptor contesta, pues. Entonces, jóvenes, de esa forma la comunicación regresa porque tú estás respondiendo, estás contestando. La comunicación vuelve a ti, ¿no es cierto? Entonces, en una comunicación unidireccional no ocurre eso. En una comunicación unidireccional solamente hay ida, no hay vuelta. ¿Sí? Vamos a ver, ¿en qué consiste? Los textos escolares, las revistas, los textos de divulgación, etcétera. Pero también, jóvenes, esta forma, miren, ve, ¿qué está sucediendo acá? En esa viñeta, ¿quién me dice? ¿Quién me dice, jóvenes? Una misa, claro. Ya. ¿Y esa misa es unidireccional o no? A ver, jóvenes, ¿en esa misa es unidireccional o no? No es. Larico dice que no es unidireccional. A ver, ¿qué opina el resto? Jóvenes, respuestas. A ver, Reyes dice, es unidireccional porque en una misa el padre habla y los demás solo escuchan, no hablan. Exacto, muy bien, Reyes. Estrellita para Reyes, y ya tiene dos intervenciones, ¿ya? Entonces, jóvenes, eso es cierto. Al padre, ¿qué le vas a responder, pues? ¿No es cierto? Ahora, otra forma de comunicación unidireccional, por ejemplo, son los periódicos. Otra vez, ¿ya?
En una comunicación, si yo les pregunto en el examen, hay un tipo de comunicación unidireccional que sea indirecta, entonces tienen que mencionar el periódico. En el periódico tú tampoco puedes responder al editor. No puedes, pues no puedes, porque tendrías que ir a buscarlo, contestarle, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, jóvenes, en una comunicación unidireccional existen formas, y esas formas pueden ser la misa, el mitin político, los periódicos, inclusive la televisión. Los noticieros que hay en la televisión, por ejemplo, también son unidireccionales. ¿Por qué? Porque, ¿cómo respondes, pues? ¿Ah? ¿Cómo respondes? ¿No? Pero, jóvenes, hay que entender eso, jóvenes. Ahora, jóvenes, vamos a ver. Lo contrario de la comunicación unidireccional es la bidireccional. En la bidireccional sí hay regreso. La comunicación sí retorna, sí vuelve. ¿Ya? Pero, ¿quiénes hacen eso? ¿Ah? ¿Quiénes lo hacen, jóvenes? ¿Mm? ¿Quiénes hacen comunicación bidireccional? ¿Por qué los empresarios, cámara? No entiendo. Muy bien, abuelo. Muy bien, abuelo. Dice lo que están en debate de argumento, o sea, debate político, ¿no es cierto? Ustedes me han visto la viñeta acá, esta de acá, ¿sí? También muy bien, Larico, entrevistas. Las entrevistas también son bidireccionales. Los reporteros, ajá, exacto, tienen que preguntar. Preguntan y le tienen que responder. Muy bien, Larico. Pero otra forma, jóvenes, ajá, por medio del WhatsApp, muy bien, Serrano. Excelente. Y jóvenes, el WhatsApp también. El WhatsApp es más bidireccional que otros, ¿no? Los debates. Ahora, jóvenes, les pregunto una cosa. A ver, dos enamorados están en la última banca de un parque, ¿ya? Tapados por la oscuridad, ¿ya? Dígame, ¿esa es una comunicación, ¿ya? ¿Una comunicación bidireccional o no? Y nosotros dice que sí. ¿Qué opina el resto? Y claro, jóvenes, es bidireccional, ¿por qué? Porque hay una respuesta, pues. El enamorado le dice, la enamorada le responde. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, hay una correspondencia ahí. ¿No es cierto? Entonces, sí es bidireccional, pues, una comunicación, una conversación de enamorados. ¿No es cierto? Bien, jóvenes, en este contexto, una comunicación privada, una comunicación privada puede ser interpersonal, una comunicación privada puede ser interpersonal, ya, sí puede ser interpersonal entonces, puede ser interpersonal, ¿eh? Ustedes me han dicho eso, ya. Ahora bien, este, en este caso de los vacunagates, ustedes se habrán enterado, ¿no es cierto? El problema, el bolondrón que se armó con los vacunagates, ¿no? Donde 480 personas se vacunaron, ¿no es cierto? En secreto. Jóvenes, la difusión de ese mensaje, o sea, para que se vacunen, ¿ah? La difusión de ese mensaje para que se vacunen, ¿fue privada o pública? A ver, jóvenes. Ya, Lazo dice que es privada.
Carrión dice que es pública. Cámara dice que es privada. Larico, privada. Serrano, privada. Agüero, privada. Luján, pública, dice. Luján, pública. Y Nostroza dice que es privada. Ya. Jóvenes, una comunicación, una comunicación de ese tipo, ¿no es cierto? Que aparentemente es privada, ¿no es cierto? Claro, dense cuenta de la cantidad de gente que se ha vacunado, que son 480. Si son 480 jóvenes, pudo ser semipública. Pero imagínense cuántos son 480 personas jóvenes. Imagínense. Entonces, pues, una comunicación privada es bastante relativa, ¿no? Así como la pública, por ejemplo, también es bastante relativa. Yo podría decir que 480 representan, pues, público, con 480, ¿no es cierto? Yo podría decir eso, porque sería mi percepción, ¿ya? Pero jóvenes, una comunicación privada es privada cuando solamente dos personas mantienen el secreto, ¿no? O unas cuantas personas. Pero 480 jóvenes, ¿no? Es casi, casi, casi pública, claro. Se han enterado solamente 480, no se han enterado todo el mundo, ¿no es cierto? Esa podría ser una diferencia, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, ese es en cuanto a la comunicación pública y privada. ¿En qué consiste una comunicación de difusión, jóvenes? A ver, ¿en qué consiste una comunicación de difusión, jóvenes? ¿Los jóvenes respuestas? ¿Cómo difundes una información, Serrano? ¿Ah? ¿Cómo difundimos una comunicación? Allá, de manera natural. Cuando una persona dice o difunde una noticia de forma natural. ¿Y cómo es natural, Larico? ¿Qué entiendes tú por natural? A ver, la cuestión es cómo. O sea, ojo, si tú te das cuenta, en una conferencia, por ejemplo, hoy en día, nadie habla de manera natural. ¿Ah? ¿Cómo hacen? ¿Mm? No, no, Serrano. Esa no es la respuesta. ¿Cómo difundimos una información de manera natural, jóvenes? A ver, ojo, jóvenes. A ver, desde un principio, los no conectados eran Flores, Luján, Candela, Ilustrosa, Castro, Porras, De la Cruz, Lindo, este, Ramos, me parece que es Camaca, Larico y Villena. De estos jóvenes, por ejemplo, Larico está participando bastante. Y solamente en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jóvenes que han estado participando constantemente. Y ahí está el chat, ¿no es cierto? De un total de 37 jóvenes, 35. De un total de 35 jóvenes, ¿no es cierto? Solamente están participando estos, 17. ¿Y el resto, jóvenes? ¿Ah?
la Nazca. A ver, Castro Porras y la Nazca. Y hemos pasado ese tópico, ya de eso de privada, ¿no? La pregunta es, ¿no es cierto? La pregunta es, sí, ahora yo no me refiero a la cámara, Candela, me refiero a la participación. ¿Ya? La pregunta, jóvenes, es, este, algunos jóvenes me han dicho que la comunicación de difusión es una comunicación cuando una persona difunde un mensaje de manera natural. Eso es lo que me dijo Larico. La pregunta es, ¿qué cosa entendemos por comunicación natural? Jóvenes, una cosa es que no tengas cámara, Candela, y otra muy distinta es que intervengas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, Larico, según mi lista, Larico está entre los que no se han conectado, no están conectados. Sin embargo, participa bastante. Ya, algo de cierto de razón tiene Agüero. ¿Ya? Agüero menciona que se comunican de manera a través de una conversación personal. Podría ser, tiene ese tipo, pero todavía no redondea la idea, Agüero. ¿Ya? Sí, también es presencial, ajá, pero ¿cómo lo redondeas, Agüero? Para que sea de difusión. ¿Cómo redondeas la idea? Claro, también es de manera pública, Larico. La cuestión es cómo entendemos, de qué manera entendemos una manera natural, una forma natural. ¿Cómo? Pues, para la respuesta, tense en cuenta esta imagen. ¿Qué cosa está pasando en esta imagen? ¿Ah? ¿Qué está pasando en esta imagen, jóvenes? Ahí está la presencialidad que dice Agüero, está hablando, muy bien. ¿Cómo está hablando, Carrión? Sí, está transmitiendo información, Camaja, pero ¿cómo, pues? ¿Cómo? Muy bien. Agüero, a través del lenguaje, muy bien, está hablando en público, sí, muy bien, eso es cierto, la Nazca, eso es cierto. La pregunta es, jóvenes, ¿de qué manera? ¿Ah? ¿Y cómo es de manera natural, Carrión? Jóvenes, de manera natural es que este señor no está utilizando ningún micro, no está utilizando un megáfono, no está utilizando nada que le haga elevar la voz. Simplemente lo está haciendo de manera natural, con su voz, nada más. ¿Entienden, jóvenes? Con su propia voz, exacto, Agüero. Entonces, ese es de manera natural. Así es de manera natural, jóvenes. ¿Entienden? Ahora bien, de manera natural. Así fue, por ejemplo, como se proclamó la independencia. ¿Se imaginan, jóvenes? 1821. No existía WhatsApp, no existía teléfono, no existía megáfono, no existía altavoz, no existía nada de eso. ¿Cómo San Martín proclama la independencia? ¿Ah? Fácil. O sea, ordenó armar un tabladillo delante del Palacio de Gobierno, ¿ya? Se levantó, se encaramó ahí en el tabladillo y comenzó a llamar a la gente. ¿Ya? Llamó a la gente, se acercaron ahí, entonces comenzó, desde este Perú, desde ese momento el Perú es independiente, etcétera, etcétera. A grito pelado, ¿ya? Eso fue delante del Palacio de Gobierno, ¿ya? Y se reunieron solamente los que estaban a los alrededores, unas 2 o 3 cuadras a los alrededores, ¿ya? Y entonces, ¿qué cosa hicieron?
se bajaron, agarraron el tabladillo y lo llevaron a lo que hoy es la Plaza Bolívar, donde es el Congreso. Ahí levantaron otra vez el tabladillo, se sube ahí, llama a la gente se reúne y le dice lo mismo. ¿Dónde más fue eso? Ah, se bajaron, levantaron el tabladillo, lo llevaron hasta donde es hoy día, la Plaza Grau. Ahí levantaron el tabladillo, se sube, llama a la gente, lo mismo. Y luego se fueron a lo que es hoy día la Plaza 2 de Mayo. Ahí otra vez, levantaron el tabladillo, llamó a la gente, le dijo lo mismo. ¿Entienden, jóvenes? San Martín más o menos terminó las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Eso. Y terminó muerto, terminó ronco. ¿Se imaginan ustedes gritar 4 veces en el día? Entonces, jóvenes, eso es una comunicación de difusión, donde tú tienes que difundir, pero no tienes que utilizar ningún artilugio tecnológico. Altavoz, micro, nada. Es con tu propia voz. Eso es de manera natural. Y eso se hace en la comunicación de difusión. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Ahora, comunicación de medios. ¿En qué consiste la comunicación de medios? Ahí sí. Tú puedes decir la información mediante un elemento tecnológico, ¿no? Por ejemplo, los vendedores de fruta que a cada rato pasan por mi casa, ¿no es cierto? Ya agarran un megáfono y comienzan a difundir su producto. Eso es comunicación de medios. Ojo, los ambulantes no dicen no dicen una comunicación de difusión. Ojo, no hacen comunicación de difusión. Pregunta de examen, jóvenes. Los ambulantes no hacen comunicación de difusión. Hacen comunicación de medios. ¿Por qué? Porque utilizan megáfono, utilizan parlante, utilizan una batería, etcétera, etcétera. ¿No? Claro, muy bien, Serrano. El cine también es tecnológico. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, no hay que confundirse. Ahora, ¿quiénes actúan como comunicación de medios? Esto pues. Radio, televisión, cine, los programas multimedia por computadora, y también, ojo, hasta aquí es oral. Todo lo que está sombreado, jóvenes, es oral. Radio, televisión, cine, programas multimedia por computadora. Es visual, audiovisual. Y es verbal. Ya, es oral, perdón. Oral. ¿Ya? Como yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo una comunicación de difusión, ¿no es cierto? Bueno, comunicación de medios. ¿Por qué? Porque estoy hablando delante de una computadora y la computadora le lleva el mensaje a ustedes, ¿no es cierto? Entonces, eso es oral. En cambio, jóvenes, en lo demás, por ejemplo, volantes, panfletos, trípticos, banner, gigantografías, eso también es de medios, pero de manera impresa, ¿no es cierto? Los volantes para que tú los leas, los panfletos, trípticos, banner, gigantografías, también para que lo leas. Inclusive el WhatsApp, el Messenger, el Twitter, ¿no? También son de medios. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, hay que entender cuál es el alcance real del tipo de comunicación que estamos viendo, ¿no es cierto? Para redondear el asunto. Intrapersonal, una sola dirección. Puede ser mitin político, puede ser misa, puede ser conferencia, ¿ya? Unidireccional, porque la información no retorna. En cambio, en una bidireccional ya no juega la conferencia, sino un debate, una mesa redonda, ¿no es cierto? ¿Sí? Una conversación por teléfono, una conversación vía chat, WhatsApp, Messenger. De difusión también puede ser unidireccional, puede ser bidireccional también, la difusión. ¿Por qué? Porque tú estás hablando frente a un público y el público te puede responder. La difusión también es interpersonal.
¿Me entienden, jóvenes? Si yo les pregunto en el examen, ¿una conversación de enamorados es bidireccional o no? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Conversación de enamorados, bidireccional o no? Claro, pues jóvenes, es bidireccional, claro, exacto. Muy bien, Carreo, muy bien, Reyes, muy bien, Lazo, muy bien, Vigil. ¿Ah? Los jóvenes son bidireccionales, ¿por qué? Porque están respondiendo, ¿ya? No hay que olvidarse de esos jóvenes. Muy bien. Y una comunicación de medios, perdón, de difusión, es una comunicación de manera natural. Y de medios por un elemento tecnológico, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos. Ahí están. Factores que afectan la comunicación. Son dos, el ruido y la redundancia. Ahora, jóvenes, ¿cómo afecta la comunicación estos elementos? ¿Ah? Por ejemplo, el ruido. El ruido afecta a la comunicación, pero la redundancia también. ¿Cómo las afecta? A ver, respuestas. El ruido no permite entender la información. Muy bien, Serrano. Muy bien, Serrano. ¿Ya? Ahora, pregunta, jóvenes. Pregunta. Imagínate que entras a tu salón de clases, ¿ya? Y han puesto un plástico borroso, ¿no es cierto? Un plástico encima de la pizarra, donde está la clase que tú tienes ahí. ¿Ya? La cuestión es que tú, cuando ves a través del plástico, no notas el contenido, no notas lo que está escrito en la pizarra. Dígame, ¿eso puede constituir ruido o no? Reyes dice que no. Carrión también dice que no. Lazo dice que sí, porque al momento de mover el plástico va a sonar el plástico. No, tu respuesta está bien, Lazo, está muy bien, pero no es el fundamento. A ver, les explico, jóvenes. Si sucede eso, si yo encuentro un plástico que me impide ver el contenido de la pizarra, sí es ruido. Jóvenes, el ruido es una interferencia. Esa interferencia permite que tú no leas el mensaje, permite que no te enteres de lo que está ocurriendo. O sea, interrumpe la comunicación, pues. Todo elemento que interrumpa la comunicación es un ruido. El ruido puede ser un borrón, una mancha, inclusive una distracción, jóvenes. ¿Ya? Una distracción. Imagínate, por ejemplo, que estás en pleno examen y mañana, o sea, hoy es domingo, mañana lunes, tienes tu examen de matemática. Estás que te rayas duro ahí con las fórmulas y todo eso. Y al costado de tu casa hay una pollada bailable, con alto volumen. ¿Ya? Dime, ¿eso no puede ser una distracción? Estás ahí, ¿no? Que te mueves al compás de la música y sin embargo te desconcentras de la tarea, de la tarea, te desconcentras del tema. Entonces, una distracción también puede ser un borrón, perdón, un ruido. El ruido en comunicación no tiene la característica de sonido. Ojo, jóvenes, ¿ah? Ustedes no confundan el ruido con lo acústico. El ruido puede ser, como dice la viñeta,
un borrón, una mancha, ¿ya? Una distracción. Oye, ¿y qué cosa está pasando acá, por ejemplo? Acá, ¿ven, jóvenes? ¿Qué cosa está pasando acá? ¿Alguien me puede decir? Aquí, jóvenes, ¿qué pasa? Jóvenes, ajá, muy bien, Lazo, el niño está fastidiando a las niñas. La Nazca, el chico de atrás se está distrayendo, ajá. Larico, un niño está molestando a... Exacto, jóvenes, el niño está molestando a las niñas. Y eso también es ruido. Pero ojo, ¿ah? Este chico lo hace de manera intencional. Adrede, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa puede ser? Esto constituye el ruido blanco. El ruido blanco es una interrupción adrede, con intención, para molestar, para fastidiar. ¿Entienden, jóvenes? Eso es el ruido blanco. ¿Ya? Ojo, no hay que confundir las cosas. Ruido no es igual a ruido blanco. El ruido es una interferencia, pero casual, fortuita, no lo buscas. En cambio, esto sí. El ruido blanco sí es con intención. Ahora, ¿qué cosa es redundancia? Jorge, ¿quién me dice? ¿Qué cosa es redundancia? Jóvenes, claro, combate el ruido, pero ¿cómo lo combate? Carreón, ¿cómo combate el ruido? ¿A Carreón? ¿Cómo lo combate? ¿Cómo concentrándose, pues, Carreón, Reyes? ¿Ah? ¿Cómo te concentras? Exacto, muy bien, Larico. La redundancia básicamente es esto, jóvenes, lo que están viendo acá. Es una repetición del mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Y no está. Ya. La redundancia, joven, entonces es la repetición del mensaje. Cuando un mensaje se repite, entonces tú estás redundando. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? ¿No? Es bueno en un primer momento. ¿Ya? A ver, le digo, a ver, este, al Pobis, si pudiera mirar la cámara, por favor. Pobis. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? A Pobis a la primera nomás me entendió. Y a Pobis a la primera me entendió. De repente hay alguien que no me entienda, ¿no? Yo le tengo que repetir lo mismo, pero le repito pues una sola vez, ¿ya? Le repito una sola vez. Si lo repito varias veces, ¿cómo sería? ¿Ah? ¿Cómo sería, joven, repetirle varias veces? Lo mismo. Ahí la comunicación se desvirtúa. Entonces, la redundancia afecta positivamente a la comunicación, pero en un primer momento. Si abusas de la redundancia, malogras la comunicación. La malogras. ¿No es cierto? Entonces, jóvenes, eso es lo que tenemos en cuenta para entender todos los elementos y todas las formas de comunicar, ¿no es cierto? Factores que afectan a la comunicación tienen que ver con el ruido y la redundancia, básicamente, ¿no? La redundancia malogra la comunicación, el ruido blanco también malogra la comunicación y la redundancia lo reafirma. Pero no hay que abusar de eso, ¿por qué? Porque se va al otro lado. ¿Entendido? Muy bien. Seguimos. ¿Hay más? No hay más. Eso sería todo, jóvenes. Ahora vamos a ver, vamos a jóvenes. Vamos a
Ya, la dirigida, jóvenes, vamos a ver, me contestan en el chat. ¿En qué consiste la comunicación según el código? A ver, la comunicación según el código puede ser, ¿de qué tipo? ¿A jóvenes? Jóvenes, verbal y no verbal. Muy bien, Reyes, verbal y no verbal. Ahora, jóvenes, Juan besa el rostro de su mamá. El canal de dicho proceso comunicativo es, ojo, exacto, muy bien, Reyes, los labios, ajá, muy bien, Reyes, los labios. La comunicación se interrumpe con él, jóvenes, con el ruido, muy bien, Reyes, Reyes Larico. Ya, jóvenes, los elementos básicos de la comunicación son, ¿cuáles son? Elementos básicos de la comunicación, jóvenes. Jóvenes, receptor y emisor, muy bien, Carrión, muy bien, Lazo. A ver, ahora, lo básico, Reyes, emisor, receptor, eso es lo básico. Ya, digo emisor, receptor. Ahora, jóvenes, y el elemento que combate el ruido es, ¿quién combate el ruido, jóvenes? La Exacto, redundancia. muy bien, Reyes, la redundancia, exacto, muy bien, la redundancia. Ya. Ahora, jóvenes, el emisor y el receptor se comunican mediante gestos y ruidos. La comunicación se denomina, exacto, muy bien, Lazo, no verbal. Ahora, 6. Si la comunicación se da por signos verbales, se denomina, ¿cómo hace no verbal, Povis? Oh, exacto, muy bien, Vigil, es verbal. Ya, verbal, verbal. Ajá, muy bien, la Nazca. Ya. Ahora, jóvenes, este, los afiches y pancartas son tipos de comunicación según el contexto verbal, ¿no es cierto? Verbal. Jóvenes, en la 9, no, no, Serrano, no sería interpersonal. Interpersonal tal vez, ¿ya? Ya, jóvenes, a ver, 9, conversar por internet es una comunicación, conversar por internet, sí es indirecta, Reyes, pero lo principal, ¿cuál es? Lo principal, ¿cuál es, jóvenes? Comunicación por internet. No, jóvenes, comunicación por internet. Es indirecta, sí, pero hay otra cosa que es más relevante. Es una comunicación, exacto, muy bien, Carrión, de medios. Es una comunicación de medios, jóvenes. Ahora, dense cuenta de la palabra escribe subrayada, internet. Internet, ¿qué vendría a ser? El internet. ¿Qué vendría a ser, jóvenes? Yo me comunico contigo por internet. Ya, entonces es una comunicación indirecta, es una comunicación de medios, es una comunicación interpersonal, unidireccional o bidireccional. Ya, ¿qué más? ¿E internet qué cosa vendría a ser en este caso?
No, la Nazca, no es de medios. ¿Qué elemento de comunicación vendría a ser el Internet? No pues Reyes. Exacto, muy bien, Vigil, muy bien, Vigil. Es un canal. Es un canal, jóvenes. El Internet sería un canal en este caso. Por último, ¿qué ruido, qué cosa es? Jóvenes, ruido, ¿qué vendría a ser? Ya, no puedes, puede ser una distracción. Reyes, no. Ya, la introducción, en términos de comunicación, en términos lingüísticos, jóvenes, ¿cómo se le dice al ruido? Bárbaro, jóvenes, ¿no? Lo hemos dicho varias veces, ¿ah? El ruido es una, sí, se le conoce también como interrupción, podría ser una buena respuesta, Estelarico, pero el término más adecuado para eso sería interferencia, ¿ya? La interferencia, jóvenes. El ruido es interferencia, ¿ya? Jóvenes, interferencia, no se olviden de eso. Muy bien. Jóvenes, ¿qué domiciliaria van a desarrollar? La uno, la uno, la 2 y la 5. ¿Entendido, jóvenes? Otra vez, ¿ya? Uno, 2, 5. ¿Entendido, jóvenes? Uno, 2 y 5. Lo van a desarrollar. Ahora, jóvenes, nos falta poco tiempo para que puedan enlazarse con el temático. Vamos a conversar, ¿ya? Y vamos a conversar con los chicos que no han participado en clase. Por ejemplo, no ha participado Morales. A ver, Morales, ¿me escuchas? Contesta, pues, Morales. Sí, profesor. Muy bien. Morales, ¿qué hemos aprendido hoy día? Morales. Me parece que Morales no estaba en la clase. ¿Ah? ¿Dónde estaba Morales? ¿No sabes qué hemos aprendido hoy día? Bien. ¿Quién más no ha participado? Ah, no ha participado Navarro. Navarro, ¿me escuchas? Navarro. Navarro a la una. Sí, profesor. A ver, Navarro, dime, ¿qué hemos aprendido hoy día? Increíble, ¿ah? O sea, Morales y Navarro, no hemos aprendido absolutamente nada. ¿Ah? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. ¿Y cuáles son los medios de comunicación, Navarro? Internet. Internet. Para comunicarnos. Todo para comunicarnos. Ah, todo para comunicarse. Muy bien. Navarro, no has estado en clase, Navarro, ¿ah? Yo te voy a poner en la lista de los no conectados, junto con Morales. ¿Por qué? Porque no me han sabido contestar qué cosa hemos aprendido hoy día. Ojo, los que no están conectados, los que no estoy poniendo en el grupo de los no conectados es porque no tienen buena nota. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. A ver, otro que no ha participado. A ver, ¿quién fue? Munibe. Munibe. Munibe, ¿me escucha? Munibe a la una, Munibe a las dos, Munibe a las tres. No está Munibe, le pongo falta. Munibe está con falta.
Muy bien, me comunico con Suaznavar. Al principio conversé con Suaznavar. ¿Sigue estando Suaznavar? No está Suaznavar. Y Suaznavar no está entonces. Y me falta también Suaznavar. Ya. ¿Hay quién más? ¿Quién más no ha participado? Astucuri. ¿Me escuchas, Astucuri? Astucuri. Muy bien, Astucuri. Dime, ¿qué hemos aprendido hoy día? Muy bien, Astucuri. Hemos aprendido sobre los tipos de comunicación, las formas como nos comunicamos. Eso hemos aprendido hoy día. Muy bien, Astucuri. Muy bien, Astucuri. Ya. Ahora, converso con Caballero. Profe, A ver, Caballero, ¿cómo estás? Caballero, profe, dime, Caballero, ¿cómo hemos aprendido el tema de comunicación, tipos de comunicación? Gracias a Astucuri sabemos que hemos aprendido los tipos de comunicación. ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿De hemos qué manera? aprendido mm, los tipos, profe, le digo, Caballero, ¿cómo? ¿De qué manera has aprendido los tipos de comunicación? No te estoy preguntando qué son los tipos de comunicación, no te estoy preguntando eso, te estoy preguntando cómo lo has aprendido. a través de un medio de información. Muy bien, ya, sigue, eso no es lo importante. Muy bien, Agüero, a través de los ejemplos. ¿Qué más? Falta uno más. De las diapositivas. De las diapositivas, muy bien, caballero, ¿no? De las diapositivas, exacto. Entonces, la computadora en este caso, ¿no? El tipo de elemento de la comunicación, los ejemplos y las El internet. diapositivas, el internet también, ¿no es cierto? Ha hecho posible que nosotros aprendamos los tipos de comunicación, ¿no es cierto? Muy bien, caballero. Ya, profe. A ver, otro jovencito que no ha participado es Tangoa. Tangoa, Sí, profe. a ver, Tangoa. ¿Para qué hemos aprendido comunicación? Los tipos de comunicación. ¿De qué te sirve haber aprendido los tipos de comunicación? ¿En qué te beneficia? ¿En qué te ayuda? ¿Ah? Ahora que sale del colegio, ¿para qué te va a servir los tipos de comunicación? Para aprender. Para aprender. ¿Aprender qué cosa? Tipo de comunicación. Otro que estaba fuera de clase. ¿Ah? Bien, jóvenes. Por la primera del tiempo vamos a resumirlo. Aprendemos los tipos de comunicación para que nosotros identifiquemos positivamente qué es lo que estamos haciendo o qué tipo de comunicación estamos viviendo, estamos recreándolo. ¿Entendido? Cada vez que ustedes entran a la casa, realizan varios tipos de comunicación, que puede ser indirecta, directa, interpersonal, unidireccional. Entonces, para que ustedes sepan identificar, reconocer, ¿no es cierto?, las formas de comunicación que hay en tu propia casa. Para eso te sirve la comunicación. Y también, ¿para qué? Para que puedas, de alguna manera, elaborar mensajes mucho más concretos, mucho más coherentes, ¿no es cierto?, que te permitan
hacerte entender de alguna manera. ¿No es cierto? Muy bien, jóvenes. Entonces, para eso nosotros hemos aprendido hoy día los tipos de comunicación. Bien, jóvenes, enlácense en su examen en línea, por favor, para que puedan desarrollar su temático. ¿Vale, jóvenes? Están en el temático, lo hemos discutido en clase. Así que, jóvenes, no podemos equivocarnos. ¿Verdad, Tucuri? Profesor, ¿Sí? ya terminé el temático y las 4 preguntas me salen bien, pero en la nota sale que tengo 15, pero las 4 preguntas están me la han salido bien. A ver, ¿cuál es tu apellido? Larico. Larico. A ver, vamos a ver, Larico, qué cosa ha pasado. Larico. Ah, vamos a ver, ya. Larico. A ver. A ver, vamos a ver. Es E, C.